Voy a ser muy breve porque lo importante sobre todo es, no sé, si dejar precisamente que hablaran con él porque es lo más interesante. Lo mío solamente va a ser contar un poco bueno, pues tras esta magnífica intervención en la que hemos desengranado los entresijos de una tesis doctoral, que son bastantes, sí que es importante el saber que toda la actividad que realizamos los investigadores no tiene ningún sentido, sobre todo si te dedicas a la investigación y a la docencia y estás tratando de hacer carrera académica, no tiene ningún sentido si luego después esa actividad no proyecta. Y sobre todo, dado que existen una serie de cánones que son la Agencia de Evaluación de la Calidad de la Docencia, la ANECA, es muy importante que tengamos en cuenta como premisa número 1 que si nosotros no publicamos en determinados ámbitos, revistas editoriales, es como si tiráramos nuestra investigación a la basura. Es así de claro, es decir, uno a veces tiene mucho interés en divulgar y a veces acudimos a revistas de divulgación y tratamos de proyectar, pero luego después con el tiempo observamos que aquel trabajo que nosotros hicimos en un primer momento con tanta interés, con tanta necesidad, con tanta elaboración, con tanta preparación, no ha servido para nada porque cuando se trata de las evaluaciones, aquello entra en un saco roto. Porque los profesores universitarios estamos sometidos a la tiranía, como digo yo, a veces nos sentimos como lavadoras y lo único que nos falta es que nos pongan el sello AENOR. Es decir, ese que dice, cumple usted con todos los requisitos de calidad. ¿Cómo se consigue ese sello AENOR, ese sello de calidad? Pues sometiendo toda tu actividad a unos procesos que lo que tratan es de dar validez a tu actividad investigadora, actividad docente investigadora. Yo estoy haciendo ahora, preparando mi 7º sexenio de docencia. Los profesores tenemos un quinquenio de docencia, perdón. Cada 5 años somos evaluados para comprobar si cumplimos con los estándares y cuál es nuestra actividad docente. Y cada 6 años son los sexenios de investigación, cada 6 años somos evaluados también por la ANECA, que es la encargada de decir si se nos reconoce un tramo de investigación o no. Yo tengo 3 tramos de investigación, 3 sexenios, tengo 6 quinquenios. Según las últimas estadísticas, tenía que tener un sexenio más, pedí el sexenio de transferencia, pero no se me concedió y estoy expectante a ver si en los próximos días sale. Es decir, la vida del investigador empieza cuando finaliza la tesis. Es decir, la tesis es el portal de entrada, no es el término, sino el inicio. Y una vez, como ha dicho Julio, una vez que terminas la tesis, si quieres seguir madurando, progresando académicamente, tienes que volcarte en publicar, no de cualquier manera, sino en editoriales que estén en el índice de editoriales más prestigiosas, porque hay un índice que referencia esas editoriales y que dice cuáles son las más importantes, y la ANECA va a valorar que tú publiques en las más importantes. Y lo mismo en el caso de las revistas, por eso traigo aquí la revista de estudios institucionales. La revista de estudios institucionales tiene ya una indexación lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, es obligatorio para los alumnos de doctorado de la UNED no solo que hagan 75 horas de estancia en el extranjero, sino que antes de defender la tesis tienen que haber publicado en una revista indexada y con unos determinados índices de indexación. Bien, pues la revista de estudios institucionales cumple con esos parámetros y muchos de los doctorandos, no necesariamente en Derecho y Ciencias Sociales, también hay doctorandos de otras disciplinas que también están publicando en la revista.
Simplemente vengo a dar un perfil y a hablar de la importancia que tiene el publicar en revistas de calidad. Nosotros además tenemos la gran suerte de que la revista surge a la vez que surge la Sociedad de Estudios Institucionales. El grupo de investigación es el que potencia el desarrollo de esta revista, pero la Sociedad de Estudios Institucionales cedió, que fue la que le puso en marcha la revista, la cedió al grupo de investigación, aunque nos da soporte y colaboración para la difusión de esta revista. De tal manera que actualmente está alojada en la UNED y es una de las revistas que por derecho existen, pero que además dan cabida a estudios históricos, jurídicos, políticos, comunicológicos, antropológicos, sociológicos, es decir, desde cualquier ámbito, desde los que se trate de instituciones, ceremonial y protocolo, van a ser bien recibidos los artículos en esta revista. La revista publica 2 números al año, uno en el mes de junio y uno en el mes de diciembre. Mi deseo hubiese sido que en el momento que estamos aquí hablando hubiese visto ya la luz el número de diciembre, pero no ha sido posible, entre otras cosas porque estamos aquí. Entonces, yo creo que en los próximos días, antes del fin de semana, el número siguiente ya estará publicado. La revista tiene la gran ventaja de que publica en un sistema abierto. Ese sistema abierto hace que los motores de búsqueda puedan localizar fácilmente las publicaciones, pero además existe una constancia, no solamente de cuánta gente entra y ve la revista, sino de cuánta gente lee los resúmenes, cuánta gente descarga los artículos y cuál es incluso la procedencia de cada una de esas personas. Es decir, podemos saber si han entrado gente de México, de China o de Rusia. Es decir, nosotros tenemos luego después unas estadísticas, pero lo más importante es que no las tenemos solamente nosotros, sino que esas estadísticas son públicas y las agencias que se dedican a realizar las indexaciones recuperan a través de unos motores de búsqueda no solamente cómo va la revista, sino cuál es el nivel que esa revista tiene de proyección. Y eso es lo verdaderamente importante. Como veis, en esto simplemente os he seleccionado un año, no he seleccionado todo, pero veréis cómo en los primeros meses la actividad de búsqueda es más leve y en el momento en que aparece ya el número de junio, el número de personas, de artículos vistos, fijaos porque las personas se sitúan en torno a 1.400 personas. Estamos hablando de un índice de visualización muy importante. Y como veis, desde ese momento el índice baja en algún momento de tranquilidad, vuelve a subir, ahora nos situamos aquí y en cuanto volvamos a sacar el número es cuando más visitas recibimos. Estos índices, además, no solamente pueden contemplar cómo van evolucionando los resúmenes, sino también la descarga de archivos. Entonces, aquí podéis ver cómo la descarga de archivos aumenta. Por ejemplo, en el mes de diciembre, aproximadamente a mediados, poquito más, vemos que aumenta a los 300. O sea que vamos, esto que lo podemos comprobar nosotros con nuestros informes y que ahora os muestro, es disponible, es público y es disponible perfectamente por los encargados de hacer los diferentes índices. Fijaos también que incluso llega al detalle de decirnos cuántos resúmenes se han consultado y cuántos archivos se han visualizado. Y luego después hay artículos como los primeros que han tenido muchas visualizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo de José Gómez Huerta, que es también un doctor mío. Eso, fijaos, he utilizado el posesivo. Un doctor mío, otro de mis hijos, publica sobre Iturbide el Breve. Fijaos, fue consultado a 280 y el archivo fue 740 visualizados. Es
Es decir, no solamente el archivo, o sea, la aplicación detecta cuando estás viendo los resúmenes, sino también si has visto el artículo o no lo has visto. Aquí tenemos, por ejemplo, a otro doctor mío, que es otro de mis doctores, Enrique Somavilla, que por motivos COVID no ha podido estar en este momento aquí. Aquí tenéis un artículo mío, una reseña del libro de Julio, Protocolo y Ceremonial Diplomático Internacional. Aquí tenéis una publicación mía sobre protocolo y derecho, juridicidad del protocolo, 2 más de Enrique, uno de José Manuel Mesa, que está también aquí con nosotros, sobre específicamente la Primera República Española, Diana Rubio, que también es miembro de la SEI. Es decir, como veis, todos los datos de la revista son objeto de control. Incluso en este mismo momento en el que tenemos 6 envíos activos y 4 ya están en publicación, en cuanto estos envíos que están activos pasen a publicación, es cuando la revista saldrá. Fijaos además que nos constata la propia aplicación desde, por ejemplo, desde enero hasta diciembre, cuántos envíos se han recibido, cuánto es la periodicidad al año, porque esto también se mide, es decir, la revista tiene que salir con un determinado número de artículos similar, no podemos sacar un número con 2 artículos y uno con 15, sino que se mira también que exista una cierta equivalencia en el número de artículos publicados. Nos dice qué envíos se han rechazado, cuántos se rechazan al año. Hay una constancia porque también eso sirve para valorar específicamente la calidad de la revista e incluso cuántos días se tarda por parte de un revisor en enviar las revisiones. Es decir, todos esos aspectos están medidos por la revista. Nos dice específicamente, no se ve, a ver si logro subirlo, que tenemos 191 usuarios registrados. Una de las grandes ventajas de la revista es que no es preciso estar registrado para poder ver los artículos. Son accesibles para todo el mundo. Además, la revista no cobra por publicar, que hay revistas que sí. O sea, para publicar te exigen una determinada cantidad, un fee, una cuota. Pues eso de usuarios registrados quiere decir que son lectores asiduos o también son autores. Es decir, además de leer, escriben, revisan y mandan sus propias publicaciones. Estoy afónica, como lo estáis viendo, pero voy llegando. Y lo más importante es específicamente cómo es la indexación de la revista. Nosotros tenemos esta indexación, estamos en la base de datos ISOC, en LatinDesk, que es la que os voy a enseñar ahora, cumplimos 34 de las 36 requisitos y me diréis, ¿y eso qué es? Pues eso es que hay índices que te exigen unas determinadas, que tú cumplas unos determinados parámetros, como que no cobres, como que la información sea bilingüe, esté en español y esté en inglés, como que exista un determinado consejo editorial, como que exista un determinado número de comités científicos, como que existan revisores externos a la institución para garantizar precisamente las revisiones, como que, y es el sistema de nuestra revista, los artículos sean revisados por el sistema doble ciego, que es como son revisados. Es decir, cada artículo, cuando se recibe en la revista, se elimina toda referencia posible al autor antes de enviarlo a los revisores, de forma que los revisores no saben quién es la persona que ha escrito el artículo y ellos valoran esa revista no entrando específicamente a descalificar artículos, sino si se cumplen las condiciones establecidas por la revista para poder publicar y si el artículo tiene una determinada calidad científica para que sea merecedor de publicarlo en esta revista. Dulcinea, clasificación CIR, DOAC, Dialnet, Serpa Romeo, ERIPLUS. Estamos pendientes de una clasificación, un índice inglés que nos exige una determinada carta en inglés en la revista, estamos haciéndolo. Y lo más importante es que nos hemos incorporado a Dialnet Métricas, obteniendo un buen posicionamiento. Aquí tenéis, por ejemplo, LatinDesk, en el que estamos catalogada como revista multidisciplinar y veis lo que os decía, cumplimos 34
de los requisitos de Latin Desk de 36, nos faltan 2 por cumplir. Eso le da valor añadido a la revista. Aquí tenéis el de Dulcinea, que nos dice específicamente dónde está también industrializada. Vale, no me va a salir. Y como os decía, la más importante y en la que más estamos subiendo es en Dialnet Métricas. Fijaos, desde 2014 que sacamos el volumen 1, vamos a una media de 2 volúmenes por año, sobre todo lo más importante es que ya estamos en el índice de derecho en el 253. Fijaos, porque hay 352 revistas de derecho, es decir, ni mucho menos vamos en la cola, es decir, superamos la media, estamos casi en el primer cuartil, o sea que estamos muy bien posicionados. En historia, en el año 2020, por supuesto, ocupamos el puesto 196 de 299, una vez más superamos la media, y donde estamos mejor posicionados es en comunicación, que de 62 revistas estamos en el puesto número 56. Pero también, fijaos, en historia general y especializada, que son 114 revistas, nos sitúan los de Dialnet en el 73. La clasificación donde nos sitúa es en ciencias sociales y nos dan una categoría C. Aquí tenéis específicamente los cuartiles. Esto que a los profanos les puede sonar a chino es muy importante. En los índices de catalogación están divididos por cuartiles y nos dicen en qué cuartil se sitúa la revista. Sobre todo, fijaos en el número de citas, porque esos cuartiles se realizan en función de las citas recibidas a artículos publicados en la revista. Luego, cuanto más veces se publican citas a artículos de la revista, mejor indexación tenemos. Y estamos de enhorabuena porque el año pasado pasamos al C3, al cuartil 3. Es algo muy importante que nos ha hecho posicionarnos, como veis, en esos índices que os he dicho antes, y por lo tanto, bueno, pues yo os animo a todos para que os citéis. Sé que esta es una práctica endogámica, pero lo hacen todo el mundo. Es decir, que cojáis los artículos que hay en la revista y los citéis en vuestras publicaciones, porque de esa manera lograremos una mayor difusión. Aquí, por último, volver a insistir en lo que os decía, en los índices que nos hacen estar en un índice de impacto del 0,052. Esto que os puede parecer muy bajo, la verdad es que no lo es. Es una posición bastante buena y bueno, pues nos congratula el que estemos ahí y nos anima a seguir subiendo. Y nada más, eso es toda mi presentación. Vuelvo a deciros que publicar de cualquier manera no sirve para nada. Sí que, por ejemplo, he tenido compañeros que han publicado. Hay incluso una especie de mafia organizada por Internet que hace que existan determinadas empresas, por así decirlo, que te ofrecen automáticamente publicar. ¿Quiere usted publicar su libro, su tesis, no sé qué, no sé cuánto? Nosotros se lo publicamos. Esas empresas son empresas que están en Alemania, que no tienen una proyección internacional, que no están en el SPI, que es el índice de publicaciones indexadas, en el que están todas las editoriales españolas e internacionales, según esos índices por historia, por derecho, es decir, por cada una de las áreas, y que son las que verdaderamente a nosotros, cuando vayamos a pasar por la NECA, como es el caso de Julio, que está ahora pendiente de una acreditación, o como es el caso mío, que estoy pendiente de unos sexenios, si publicas de cualquier manera, tienes que saber que eso va a quedarse, es como si cogieras el artículo, hicieras una bolita y lo tiraras a la basura. Por lo tanto, publicad, animo a todos a que publiquéis, pero publicad en revistas de calidad. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.